Metabolismo de los carbohidratos. Como sabemos, el cuerpo humano necesita de macronutrientes y energía para poder vivir. Y esto lo sacamos nosotros de los alimentos que ingerimos, principalmente de proteínas, vitaminas, carbohidratos, que es de lo que vamos a hablar. Como sabemos bien, al momento de digerir el alimento, el estómago se encarga de digerirlo, y una vez digerido el intestino, las células del intestino lo empiezan a absorber. Una vez absorbido todo lo que es la glucosa y todas las formas de los nutrientes, se llevan a la sangre. Entonces, hablando de los carbohidratos, una vez la glucosa en sangre, para entrar a las células se necesita de otra sustancia llamada insulina. Entonces, cuando la insulina lleva a la glucosa a las células del cuerpo, esta, una vez entrando a la célula, ya no puede salir, ya que empieza el proceso de glucólisis. La glucólisis empieza cuando la glucosa entra a la célula y la célula se da cuenta, y entonces manda a las enzimas a estafarla, porque empiezan a tener cambios en ella para así sacar ATP y poder sacar energía para las mismas células. Entonces, el primer paso para la glucogénesis es la entrada de la glucosa a la célula. Una vez ahí, llega la primera enzima, que es la que va a cambiar a la sustancia, a lo que es la glucosa. Aquí lo tengo. En la glucosa llega una enzima que llama hexoquinasa. La hexoquinasa es la que atrapa a una molécula de ATP gracias a un ion magnesio, lo que lo usa como sus manitas o como pinzas para luego tomar de un grupo fosfato del ATP, para tomar un grupo fosfato de un ATP y ponérselo a lo que vendría siendo la glucosa. Una vez hecho esto, el ATP queda un grupo fosfato en la glucosa y los dos queda un grupo difosfato liberado. Entonces lo que pasa es que la glucosa, de pasar a ser glucosa, pasa a ser glucosa 6-fosfatos, porque ahora tiene un grupo fosfato en su sexto carbono. Una vez transformada la glucosa en glucosa 6-fosfato, ya no se puede salir de la célula. Esta primera enzima lo que hace es poner como un ancla o hacerla más grande para que ya no pueda volver a salir. Y entonces ya de aquí ya siguen los siguientes procesos de la glucólisis. Luego de esto llega una segunda enzima llamada fosfohexosa isomerasa. La fosfohexosa isomerasa interviene en la glucosa 6-fosfato para romper un enlace y así crear uno nuevo, dejando fuera a uno de sus carbonos. Una vez que hace esto, esta enzima deja desestabilizada a la molécula. Entonces, cuando la molécula queda desestabilizada, rápidamente esta se estabiliza pasándose un hidrógeno, convirtiéndose ahora en una fructosa 6-fosfato. Y aquí la tenemos, la fructosa 6-fosfato. Una vez que la fructosa 6-fosfato ya se formó, llega una tercera enzima llamada fosfofructoquinasa 1 y hace lo mismo que la hexoquinasa al principio.
llega con una molécula de ATP y esta se la pone ahí, se la pone a nuestra fructasa 6-fosfato, convirtiéndola ahora en una fructasa 1,6-bisfosfato. Luego de que ya nuestra molécula se transformó en fructosa 1,6-bifosfato, de esta llega una cuarta enzima llamada aldolasa. La aldolasa, esta enzima es, digamos que es la que viene a hacer todo un rollo, porque esta tiene la capacidad de partir a la mitad a la fructosa 1,6-bisfosfato ya formada, dejándola desestabilizada. Pero pues esta molécula rápidamente busca la manera de estabilizarse, pasándose un hidrógeno de una parte a otra. Y así luego creando un enlace doble y estabilizándose. Así dejando ahora de haber sido una molécula, ahora ya son dos. Una es una dihidroxicetona fosfato y el otro es una gliceraldehído 3-fosfato. La característica de estas dos es que cada una se queda con un grupo fosfato. Ya luego de que ya quedan estas dos, ya que quedan las dos moléculas, llega una quinta enzima llamada triosa fosfato isomerasa, y esta solamente viene a modificar a la dihidroxicetona fosfato, moviéndole dos hidrógenos de lugar, dejándola inestable, pero obviamente rápidamente esta crea un enlace doble para estabilizarse, y así se forma o se hace igual a una gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ahora ya tenemos dos gliceraldehídos 3-fosfatos. Y está aquí. A partir de aquí ya está la gráfica por 2 para ahorrar papel. Entonces, luego de que ya hay dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, llega una sexta enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima es una enzima monstruosa, ya que lo que viene a hacer es para intercambiar un grupo fosfato por un hidrógeno. Entonces, durante este proceso de intercambio, que viene a ser bruscamente, un paquete de energía NAD se lleva el hidrógeno que estaban intercambiando y uno que le pertenecía a la misma enzima. Entonces así ya esta molécula de NAD se carga y se crea una NADH más H. Cuando esto ocurre, la enzima rápidamente se corta el enlace con la molécula y se va dejándola con dos grupos fosfatos, convirtiéndose en moléculas 1,3-bifosfato glicerato. Y esto le pasa a las dos. Una vez que las moléculas 1,3-bifosfato glicerato, aquí está, bifosfato glicerato, llega una séptima enzima llamada fosfogliceratoquinasa, y esta llega con un ADP, un adenosindifosfato, y le roba un grupo fosfato a cada una de las moléculas de 1,3
bifosfoglicerato, dejándola sin grupo fosfato. Esta recibe el nombre de 3-fosfoglicerato. Una vez que se formó la molécula de 3-fosfoglicerato, llega una octava enzima llamada fosfoglicerato mutasa, la cual ayuda al 3-fosfoglicerato, a la molécula 3-fosfoglicerato, a intercambiar su grupo OH al lugar del grupo fosfato, dejándolo en el carbono 2 y recibiendo el nombre de 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato. Una vez formado el 2-fosfoglicerato, llega una novena enzima. Esta enzima, llamada endasa, llega a quitarle al 2-fosfoglicerato una molécula de agua, dejándola desestabilizada y deshidratada. Pero obviamente rápido esta molécula se estabiliza creando un enlace doble, llamándose ahora fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato. Luego de que el fosfoenol piruvato se haya formado, llega otra enzima, la 10ª enzima, llamada piruvato quinasa. El piruvato quinasa es quien trae consigo un ADP. Esto para robarle el último grupo fosfato al fosfoenol piruvato y así crear ATP. Luego de haber cargado el ATP, le cede a la fuerza un hidrógeno desestabilizándola, forzándola a implementar el último hidrógeno. Una vez estabilizado con un hidrógeno de más, ahora sí recibe el nombre de piruvato. Entonces, como podemos ver, el proceso de glucólisis es más que nada el comportamiento de las enzimas de la célula sobre una glucosa, sometiéndola a varios cambios, a varias transformaciones, para así de manera como, digamos, estratégica, sacarle de más a ATP. Sí. Se le conoce a la glucólisis como la primera ruta metabólica. Las rutas metabólicas son cuando las enzimas actúan sobre las sustancias o los nutrientes para descomponerlos y utilizarlos como energía. La glucólisis, es importante decirlo, se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. El siguiente proceso que sigue es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la segunda ruta metabólica y consiste en 8 reacciones. Este ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz de las mitocondrias de las células. Y para esto se necesitan esencialmente dos moléculas, dos sustancias. La primera es la acetilcoenzima, la coenzima A, que es la forma de los nutrientes, que es la forma que agarran parte de los nutrientes que ya ingerimos, y otra que se llama oxalacetato. El oxalacetato es la pieza importante que siempre va a estar ahí en el ciclo de Krebs. La acetilcoenzima A es la forma que agarran los nutrientes al momento de entrar al ciclo de Krebs. Por ejemplo, los carbohidratos toman forma de lactato y así, siendo un lactato, ya se convierte en una acetilcoenzima A.
En caso de las proteínas pues el esqueleto de carbono de las proteínas ya digeridas es el que entra en forma de acetilcoenzima A. Y en caso de los lípidos, pues en los lípidos primero ocurre una oxidación beta, y esta oxidación, pues estos lípidos ya oxidados, entonces ya entran como acetilcoenzima A. Y siempre van de la mano en el ciclo de Krebs con el oxalacetato para formar un citrato.